Hola, te doy la bienvenida a nuestro podcast Creando Valor. En este episodio exploraremos una experiencia propia donde compartiré vivencias relacionadas con mi estancia en Japón y el entrenamiento que recibí de Toyota a nivel profesional. Les compartiré mis impresiones sobre el día a día en este maravilloso país, su cultura y todas sus particularidades. También haremos una mirada desde adentro de una compañía tan reconocida y grande como Toyota. Les doy la bienvenida. Iniciemos con el por qué fui a Japón, la pregunta más importante. Entonces, dentro de todo lo que es Toyota y yo haciendo parte de esta empresa en su momento, se incluía en mi posición un plan de entrenamiento en este país. Entonces, allí lo que hace Toyota es actualizar y afianzar los métodos de trabajo que tienen cada una de las personas, en este caso, en este plan, en este programa, en el área de operaciones. La operaciones constituida por compras, planeación, logística y distribución. Entonces allí, al ser parte de este centro de distribución de la filial de Mitsui, que es una de las organizaciones accionarias de Toyota en el mundo, tenían su propia organización en Colombia. De allí la empresa Toyota de Colombia. Entonces, esta empresa ya desapareció y se fusionó con otra dentro del mismo país y hoy siguen desarrollando las funciones que se realizaban en ese momento. Entonces, esa fue la razón por la cual fui encomendado a que hiciera mi entrenamiento en Japón, a que me preparara con esta empresa en este país y que me actualizaran y me entrenaran en los diferentes aspectos relacionados con el liderazgo y con las metodologías que utiliza Toyota en sus empresas, sus plantas y sus centros de distribución. Entonces, ¿cómo prepararme para ir a Japón? Creo que esa fue una de las partes más retadoras, desafiantes, y tenían que ver con qué debería llevar, aparte de la documentación, por supuesto, que tiene que ver con la visa, la entrevista, ¿sí? en la embajada o en el consulado, una carta de recomendación, que fue el elemento más importante para que esta visa de trabajo se diera sin ningún inconveniente. Entonces, algunas cosas que se pueden incluir allí tienen que ver con documentación de la casa matriz, llamémoslo así, que es Toyota Motor Corporation en Japón, quien pedía o solicitaba que cualquiera de los trabajadores de Toyota fueran a Japón a entrenarse. Dentro de todo esto, creo que fue la parte donde más se me guió por parte de la organización. Había algunas cosas que me llamaban la atención. ¿Cómo podríamos, digamos, comunicarnos en un país donde no se habla, por lo menos el inglés, casi ninguno habla español, o al menos no fácilmente? Entonces, ¿cómo defenderse si tenías que preguntar algo en las calles, o en el aeropuerto, o en el metro, o en algún restaurante, ¿no? Entonces, hice una preparación de algunas frases importantes que son realmente lo que yo recomiendo, por lo menos las más básicas. Dentro de unas pocas que les puedo recomendar es, si se maneja el inglés, por lo menos al viajar a Japón, que creo que es muy importante, las personas en Japón, la gran mayoría, hablan el inglés. ¿Sí? Yo diría la gran mayoría porque me encontré con muchas personas que hablaban el inglés sin ningún inconveniente. Entonces creo que es lo más importante, el punto principal. Lo segundo es aprender algunas frases en japonés para poderse defender frente a alguna situación en la cual esa persona o las personas en la calle, sobre todo en la calle, no hablen este idioma, el inglés. Entonces, una de las frases que más utilicé fue Eigo hanasemasu ka, que significa si sabes hablar inglés o si hablas inglés. Entonces, con esa frase, Eigo hanasemasu ka, me defendí muchísimo en las calles porque era la forma en que podía intentar que la gente me entendiera y, digamos, se intercomunicara conmigo de alguna manera, o yo poderles preguntar algo. Eso era lo más importante. Además de eso, algunas otras como disculpe, que es sumimasen, o saludos como el hola o el buenas tardes, que se utiliza casi siempre la misma palabra, que es konnichiwa, o el buenos días, que es el ohayou gozaimasu,
o el gracias, que es el arigato, o en un ambiente más formal y más de agradecimiento profundo es arigato gozaimasu. Y algunas palabras por ahí, sin irme mucho al japonés, pero sí empecé a prepararme con algunas frases básicas que me fueron ayudando en esta experiencia. Más adelante, digamos que con la planificación del viaje, también se empezaron a hacer algunas planificaciones adicionales a nivel personal, como por ejemplo conocer dónde iban a ser las escalas, los horarios, si habían trenes internos en los aeropuertos. Yo hice un viaje haciendo escala en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, un aeropuerto hermosísimo, gigantesco, como todos los de las grandes ciudades del mundo, donde tenía que tomar un tren interno, ¿sí? Un charter que me llevaba de un terminal a otro o de una parte del aeropuerto a otro. Y lo necesité para tomar mi primera escala. Fueron 11 horas de vuelo desde Bogotá hasta París y de París a Tokio otras 14 horas más. 25 horas de vuelo en total para llegar allá, a Tokio al menos, como destino intermediario porque tenía que ir finalmente a Nagoya, que es donde está instalada Toyota y sus plantas principales. Incluso al lado de Nagoya, una ciudad de casi 3 millones de habitantes actualmente, queda una ciudad que se llama la Ciudad Toyota. ¿Sí? Así se llama, Ciudad Toyota, en la prefectura de Aichi, exactamente en Japón. Entonces, allí, además de los planos y diferentes rutas y situaciones que podría vivir en el aeropuerto Charles de Gaulle, para el cual me preparé, también me preparé para llegar a Narita, al aeropuerto internacional Narita de Tokio, que tiene 2 terminales muy grandes, para poder tomar mi vuelo final a Nagoya, que era mi destino final, donde iba al centro de operaciones de Toyota en Japón, con la aerolínea Japan Airlines. Entonces, ya estando allí, en Nagoya directamente, empecé a practicar todas estas planificaciones de conversación. Por ejemplo, los saludos, la hora de los trenes, poder ir a comprar un ticket para poder ocupar un tren o un metro. En este caso fue una de las líneas de trenes, que por cierto es una de las cosas más gigantes, majestuosas que tiene Japón, y es su sistema de trenes. No solamente sus metros, el metro típico que conocemos de las grandes ciudades, sino además su sistema de trenes. Es otra cosa. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es el país que tiene el sistema de trenes más enorme y más capacitado del mundo. Entonces esto hace que moverse dentro de Japón no sea algo tan difícil, ¿no? Excepto por el tema del idioma, o poderte defender y ver algunos letreros en las calles, en las estaciones, ¿sí? Poder saber hacia dónde ir o en dónde comprar el ticket y cómo pagar por el ticket y cómo decirle a esa persona cómo comprar el ticket. No es tan difícil porque casi todos los letreros o los avisos y las vallas de transporte están en inglés y en japonés. Entonces, digamos que eso ayuda mucho. Siempre va a ayudar un mapa offline, ojalá, pues por temas de la dificultad de tener un roaming, tal vez en esta parte, que son algo costosos, por decirlo, muy costosos. Es bueno tener desde antes de viajar un mapa offline de todos los temas, todo lo que es el sistema de trenes, metro, y en sí las calles de las ciudades donde vas a estar. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo. Ahora, llegar a Japón es algo sorprendente. Lo que realmente me sorprendió de Japón, que fueron infinidad de cosas, fueron estas cosas. Lo primero, el sistema de trenes. El sistema de trenes, como lo mencionaba, que es gigantesco, nada más en el terminal central de trenes de Tokio, de la capital, que tuve la oportunidad de estar allá en estos meses que estuve visitando este país, tiene 7 pisos hacia abajo. O sea, se vive una ciudad subterránea, ¿sí? Donde hay todo tipo de comercio, donde hay todo tipo de almacenes, donde puedes ir a comprar, restaurantes, tiendas, ¿sí? De todo tipo, donde puedes ir y vivir y hacer tu vida en el mundo subterráneo. Es un mundo increíble. Este parte del terminal central donde hay 7 pisos y cada piso tiene una línea de trenes y el del metro es algo de verdad enorme y que muestra la capacidad que tiene Japón como país en su infraestructura.
Otra cosa que me sorprendió realmente sobremanera fue la preocupación del japonés por el prójimo, por el otro, ¿sí? Si tal vez puede ser molesto, es normal que una persona que va en nuestras calles vaya, tú vas de afán y tal vez en el corre-corre del día a día te quiere detener y preguntarte algo y tú no sabes tal vez, bueno, pues si es una persona bondadosa seguramente vas a parar a detener tu camino y ayudarle a esta persona. Pero vemos que en algunos casos esto no se da en nuestros países tan fácilmente, o al menos en Occidente incluso. Entonces, allá en Japón, si alguien te habla, te dice algo, te pide un favor, te saluda para preguntarte, ayúdame en algo, en ese momento esa persona, ese japonés, es para ti, está para ti, 100%. ¿Sí? Se preocupa hasta que no te brinda la ayuda necesaria para salir de la situación en la que estás, no te va a desamparar. Esa preocupación por ayudar al otro, al prójimo, es algo que realmente es parte de la cultura del japonés. Lo otro que me pareció importante de comportamiento entre las personas de Japón es que no se acostumbra a dar la mano, sino a hacer una reverencia. Sobre todo si se está presentando a nivel de negocios, para ellos es muy importante la tarjeta de presentación o la tarjeta de negocios y tal vez te quieres presentar, mira, yo pertenezco a tal compañía o hago esto, esta es mi labor y se presenta, se entrega la tarjeta, no tocas al otro, pero sí haces 3 reverencias antes de o para saludar. Es una reverencia de muchísimo respeto. Eso también muestra la calidad del japonés en cuanto a la consideración del respeto por el otro, ¿sí? Es supremamente importante. Claro, entendiendo y viendo que por obvias razones no te distinguen como un japonés, pues entienden que eres extranjero y que posiblemente, muy posiblemente seas del lado occidental del mundo, entonces saben que en esta parte del mundo, pues damos la mano, por lo menos para saludar. Peor aún, si en algunos países latinoamericanos, por ejemplo, en los cuales se saluda de besos si es entre mujer y hombre sin conocerse aún, pues en esos casos extremos para ellos sería demasiado incómodo, demasiado incómodo. Entonces eso es muy importante, poder entender que ellos no siempre van a estar acostumbrados, posiblemente si das la mano puede sonar o pueden verlo como algo simplemente natural por ser extranjero, pero no están acostumbrados a hacerlo. Otra cosa que me pareció realmente sobresaliente de esta visita a Japón fueron los sanitarios, ¿sí? El servicio sanitario de un baño, un servicio de inodoro, ¿sí? Son automáticos, ¿sí? Por lo menos en los hoteles, puedes ver que en una gran mayoría tienen este tipo de sanitarios, donde son sanitarios que tienen calefacción para sentarte, tienen un lavado especial, digamos que sale un dispositivo dentro del inodoro y hace un lavado tipo bidet, ¿sí? Que también si alguien lo necesitara, lo tienen incluido. La parte de la temperatura al sentarse puede graduarse en grados centígrados de acuerdo al gusto, ¿sí? De acuerdo a lo que uno requiera, sobre todo cuando se está viviendo las épocas de invierno, se utiliza muchísimo. Además, tienen diferentes cosas dentro por ejemplo, taparse, cuando baja la tapa del inodoro, subir la tapa del inodoro, ¿sí? Una cantidad de artilugios tecnológicos en esta actividad de ir naturalmente al baño. O sea, hasta en eso van a ver una cantidad de situaciones y de elementos que se utilizan con alto nivel tecnológico. La televisión, todo lo que son los canales de televisión hoy en día en muchos países desarrollados lo tienen, pero ellos desde hace buen tiempo atrás tienen todos sus canales en 4K. ¿Sí? Por ejemplo, fue algo que la calidad de la televisión y de la imagen tecnológica es enorme. También la parte tecnológica no se utilizan o no se incorporan marcas fácilmente, no se ven marcas como coreanas, como Samsung, como LG, se utilizan Sony, ¿sí? Sí de externos podría utilizarse, por ejemplo, Apple, que es algo que se utiliza a nivel mundial. Han entrado un poco a poco, pero son mucho del Sony, de Hitachi, de ese tipo de marcas en la parte tecnológica. Pero en sí
se habla muchísimo inglés. Eso sí, lo noté, al menos estando en este mundo empresarial, se habla muchísimo inglés. Y lo que es la limpieza en las calles, el orden, el respeto por las señales de tránsito, las señales simplemente de orden en las calles, ¿sí? No transite por aquí, no fumar aquí, ¿sí? Las máquinas expendedoras son algo que es muy natural para ellos. Uno fácilmente no ve una tienda, ¿sí? En ciertas zonas, no lo digo en todas partes, pero en ciertas zonas, solamente es de recorrido y uno en medio de la calle ve una máquina expendedora de cigarrillos, de comidas, ¿sí? De cualquier tipo de bebidas, ¿sí? Cualquier tipo de cosa, de juguetes, lo que sea, que se esté comprando revistas, cargadores de celulares, audífonos, en fin, una gran cantidad de máquinas expendedoras de todo lo que se quiera imaginar. Hay zonas de fumadores que también hace que la gente que fuma, pues no impiden que la gente tenga este tipo de costumbres, pero lo deben hacer en ciertos, digamos, salones, cuartos especiales donde se fuma, ahí nada más. Fuera de esa zona no deberías fumar por la calle, como pasa por acá, no se permite. Y por supuesto, la sensación de seguridad que se tiene en las calles es gigantesca. Ahora, además de eso, tuve la oportunidad de estar en Tokio, en la capital, no solamente en Nagoya y en la ciudad Toyota. Y allí es bien interesante que hay muchísimas opciones de comida. La comida internacional está por todos lados. Conseguí comida colombiana, peruana, brasilera, turca, italiana, americana, australiana, hindú, todo lo que se quiera. Entonces está en Nagoya, que es una ciudad intermedia, como les digo, de 3 millones de habitantes. Tokio, que es una ciudad de tal vez 14 millones solamente en el área urbana, más de 20 millones en toda el área, digamos, que tiene que ver con provincial de Tokio. Hay más de 20 millones de habitantes. Entonces, claro, allí el metro, los trenes, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad es bellísimo. Es bellísimo porque a pesar de que es tanta gente, la gran mayoría de personas utilizan los sistemas de trenes y de metro. Entonces, cuando vas con un taxi fuera en la ciudad, no se vive ese rush hour o esa hora pico que se tiene en ciertos momentos del día tan fuerte como se ve en otros países. Entonces se utiliza y se maximiza totalmente el uso del transporte público, en efecto, de trenes. Ahora hablando mucho más específicamente de qué fue lo que fui en qué me pude entrenar en Japón. Fueron exactamente dos cursos o dos temas. El primero de ellos fue Storage Kaizen. Kaizen, que significa cambiar para mejorar, es una metodología japonesa inventada por Toyota hace mucho tiempo en su Toyota Production System, que más adelante tendremos la oportunidad de profundizar en este podcast. Tiene unos pasos y profundizamos en el entrenamiento esos pasos a través de los principios de otras metodologías que voy a mencionar nada más, como las 5 S, el Heiyunka, el Jidoka, el Misosumashi, la caracterización del inventario, los sistemas de picking, todo como un sistema, ¿sí? Ese era el Stars Kaizen, cómo mejorar, cambiar para mejorar continuamente todo lo que se hacía dentro de la actividad del almacenamiento, ¿sí? De los repuestos dentro de la organización. Eso fue lo primordial. Entonces fue un Kaizen mucho más específico, detallado y particular para hacer este tipo de actividades que me abrió muchísimo el campo de acción para practicarlo, por supuesto, en muchísimas otras industrias, en otros sectores, tanto comerciales como de servicios. También, y adicionalmente, hubo un entrenamiento como líder de almacenamiento o de almacenes o de centros de distribución. Vimos todo lo que eran las mejores prácticas, los pokayokes, que son, digamos que, artilugios o dispositivos realizados por los mismos trabajadores que evitan errores o son a prueba de errores. Alertas de abastecimiento, donde se acababa alguna mercadería, alguna mercancía, algún producto, se ponía una señal para que la persona que iba pasando en ciclos, loops,
completamente dentro del almacén, hicieran los reabastecimientos. También el uso de rodillos en los estantes para que fueran de una manera más móvil, se utilizan muchísimo. Un formato que es de un tamaño A3, dado su tamaño, es por eso que recibe este nombre, y ahí se consignan todos los elementos del Kaizen y todos los elementos de los proyectos, todos los pasos que se realizan, todas los gráficos, las métricas, los objetivos, los cumplimientos, los responsables, todo va allí, en una sola hoja. Eso se vuelve un documento que habla por sí solo, ¿no? La seguridad y salud ocupacional a través de las 5 S que mencionaba previamente son esenciales, ¿sí? Se llevan a cabo todo lo que son procedimientos, gráficos, mapas de valor, el antes y después en fotos también para ver el trabajo que se está haciendo. Entonces, y finalmente, como para llegar a la parte final de esta primera conversación, de este primer episodio acerca de esta visita y esta mirada desde adentro de Toyota, creo que en Toyota vive el Kaizen o la mejora continua desde dentro, ¿sí? Lo viven en el día a día, en el minuto a minuto, en cada momento, en cada actividad que hacen dentro del trabajo. Todas las circulaciones donde van vehículos, montacargas, trenes, eh, carros de picking o de alistamiento de pedidos, las personas a pie también tienen una marcación en el piso y una marcación también visual de colores que hace que la gente tenga muy claro por dónde debe transitar dependiendo qué esté usando, ¿sí? Entonces, eso hace que todos los sistemas o todos los centros de distribución, el piso de trabajo, sea muy seguro, ¿sí? La formación y el entrenamiento para la gente en Toyota es fundamental. Por eso fue que fui a parar a Japón a entrenarme, a aprender de todas estas metodologías. Entonces, la formación para Toyota es algo esencial, es algo clave para sus profesionales, es algo que debe existir todo el tiempo y se debe estar repitiendo y actualizando cada vez. Lo que es los elementos de protección o los elementos de uso de trabajo son muy importantes. Es escandaloso para ellos ver que alguien vaya a intentar ingresar a sus plantas o a sus pisos de trabajo, a sus centros de distribución, sin tener la indumentaria adecuada para hacerlo. Hablemos de zapatos, hablemos de prendas de vestir, hablemos de alguna prenda que tiene alguna incandescencia para poderse ver fácilmente y evitar un accidente, siempre pensando en evitar accidentes, siempre pensando en evitar algún conato de accidente, ¿sí? Algún incidente dentro del el caminar o el transitar en sus plantas o centros de distribución. Todo lo que son los procedimientos de emergencias por cualquier incendio y sobre todo por terremotos, dada la posición geológica de la isla japonesa, hace que tengan todo un sistema, ¿sí? Un sistema de emergencia que me tocaron un par de movimientos telúricos cuando estuve allá, no muy fuertes, pero que me mostraron cuál es ese ánimo de hacer las cosas y hacerlas bien, de llevar a cabo un protocolo de emergencia adecuado para que nadie va a salir lastimado, ¿sí? Por alguna situación que se esté viendo y sobre todo por correr ante el temor, el terror, el susto que pueda dar este tipo de situaciones en algunos casos. Entonces creo que son personas muy preparadas que ya han estudiado esto muchísimo, tienen áreas especializadas en esto, en las que van haciendo actualizaciones permanentemente. Una cosa que no quisiera dejar ir, ahora que estamos hablando de adentro de Toyota, es el uso de un tren. Un tren que en muchas ocasiones es autoguiado, es un vehículo autoguiado, un AGV por sus siglas en inglés, y se llama el Mizu Sumashi. El Mizu Sumashi significa araña de agua en el castellano, pero lo que hace esto es empezar a transitar por todos los sitios de operación, retirando artículos, elementos como cajas, pallets o estivas, elementos como contenedores, ¿sí? Vacíos ya retirados o material que ya no se va a usar, y a su vez el mismo tren lleva y entrega producto que necesitan o material que necesitan en cada uno de los puestos de trabajo, de tal manera que se vuelve un ciclo. Este vehículo nunca para y tiene líneas
con sensores en el piso de bodega o del centro de distribución, por donde van haciendo sus recorridos y van haciendo este ciclo de retirar y entregar al mismo tiempo. Es una herramienta increíble verla funcionar y verla funcionar con tanta madurez, porque llevan muchísimo tiempo utilizando este tipo de elemento, el Misu Sumashi, como una especie de vida, ¿sí? Es el latido, es la corriente sanguínea del proceso, digámoslo como una analogía entre comillas. Además, ver el Jidoka, esa autonomatización, que es una automatización más trabajo autónomo, combina tanto el requerimiento del entrenamiento de la persona que hace el trabajo, como también algún dispositivo que ayude a detenerse cuando un error es encontrado. ¿Sí? Entonces todo eso existe, toda la parte visual, los tableros, tienen el Logistics Box, que es toda la programación del día, de qué hacen, a qué hora salen, para dónde sale, ¿sí? El Heijunka Box, que es también el hora a hora, ¿sí? No solamente el de la semana, que es más Logistics Box, sino el Heijunka Box es hora a hora durante el día. El tablero de calidad también muestra el esfuerzo de las personas por mantener la calidad en un estándar alto dentro de la organización. Ciclos de trabajo estándar, que también es algo que va inherente a todos estos tableros visuales que se ven allí con colores, con tarjetas, que las tarjetas se trabajan a través del Kanban, ¿sí? Que es otra de las metodologías que se utilizan allí. Visualización total, métricas súper claras. Y además que se anexa 100% al proveedor. El proveedor hace parte de toda la operación. Se hacen esfuerzos grandes para que el proveedor se entrene con Toyota, para que se entrene no solamente en cómo hacer las cosas, sino que entienda cómo fluye el trabajo desde adentro de Toyota hacia atrás, hacia el proveedor, para que todo se alinee justo a tiempo. Ese es el verdadero just in time. Aguas arriba y aguas abajo. Estos distribuidores, digámoslo así, que son, distribuidores o proveedores, que están antes, aguas arriba, se llaman Kyohan en el argot japonés. Entonces, digamos que esto es para no alargarme mucho más, una experiencia que ha marcado mi vida a nivel profesional, una experiencia que me ha brindado una apertura a este tipo de metodologías, verlas realmente hechas realidad, verlas en funcionamiento, maduras, herramientas maduras, que hoy en día vemos en empresas que están haciendo grandes esfuerzos a este lado del mundo todavía, sobre todo en Latinoamérica, para poderlos, digamos que implementar, ¿sí? Desarrollar, y que aún falta mucho trabajo. Ver esto allá nos ha ayudado también a entender cuáles son los pasos para poder implementarlo de la mejor forma y sobre todo ver los resultados, porque los resultados son evidentes a la vista. Este es un país maravilloso, una empresa espectacular que ha marcado hitos a lo largo de la historia de la industria a nivel mundial, que ha sido una oportunidad maravillosa que me han dado para poderles compartir esta experiencia a ustedes y compartirles qué son las cosas que hemos vivido en esta visita a Japón, en este entrenamiento directamente con Toyota, y tal vez empujarles a que vivan esto también en el momento que tengan la oportunidad de aprender más de Japón, aprender más de estas metodologías de Toyota. Adelante, háganlo. Seguro se encontrarán con cosas de vanguardia, con cosas modernas que existen hace buen tiempo allá, pero que a nosotros seguro nos van a servir mucho acá, cambiando nuestra forma de ser, nuestros paradigmas, nuestras formas de hacer las cosas como siempre lo hacemos, y hacerlo de una manera un poco más fresca, evaluando un poco las causas raíces de las cosas para poder entender cuáles son los problemas que realmente debemos solucionar. Bueno, y hasta aquí este episodio, donde les he hablado un poco de Japón y de Toyota. Espero que haya sido del gusto de ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo con más.